trabajan, sobre lo que ustedes desarrollan. Sí. Entonces, de esa forma, pues vamos generando el componente teórico y el componente práctico de esta formación. Acuérdense que ustedes como tecnólogos en gestión Empresarial. empresarial, pues ustedes, la intención es que tengan los fundamentos de cómo se maneja hoy en día pues el entorno empresarial. Por eso yo incluí esta temática del modelo de negocio, porque pues esta es la forma como hoy en día funcionan y se desarrollan negocios, tanto negocios que ya están en funcionamiento, o sea, que ya están marchando, como negocios que yo voy a crear. Tiene pues esas dos facilidades. Y la intención es que el modelo o la metodología permite, por su funcionalidad, o sea, que yo la esté renovando, o sea, que yo no me mantenga, pues antes, digamos, si yo tenía un negocio en el siglo pasado, pues ese negocio podría seguir manteniendo las mismas características durante 50 años y pues seguía siendo rentable. Ya hoy en día eso no ocurre así. Lo que se está viendo es que incluso las empresas pues tienden a funcionar con menos personas. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de las empresas, o sea, para que ustedes vean que esos modelos sí están cambiando y sí están haciéndose diferentes. Digamos que en el sector de autos, que es un sector pues bastante intensivo en mano de obra, en tecnología y demás, la cuestión es que pues este modelo está cambiando hacia un modelo más, digamos que en Europa, sobre todo en algunas ciudades, por ejemplo, como Berlín, está totalmente desestimulado el tener vehículo. Entonces, lo que hace la gente, o sea, digamos que comenzaron a aparecer aplicaciones muy relacionadas con el compartir vehículo, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, ya Mercedes-Benz y otras empresas en Alemania fabrican vehículos que son no para vender, sino para alquilar por tiempos determinados. Entonces yo ya no necesito tener un carro, sino en realidad necesito tenerlo por un periodo determinado o alquilarlo, o que incluso la empresa de alguna forma me permita usarlo para en el momento que yo lo requiera en realidad, lo utilizo y pues ya queda después para alguien que lo requiera y no necesito tener la propiedad sobre ese vehículo. Entonces, dice que se abrió, se cerró la sesión porque se abrió. esto era en un momento, chicos. ¿Esa red con entra? Es que no, yo no, o sea, pues yo tenía aquí eso, pero, o sea, yo tuve que abrir mi Jorge Vega, estoy como Jorge Vega. Revise, revise y estás como Jorge Vega. 7. Como quieren estar. Jorge Vega, anfitrión. Bueno, entonces, pues lo que está ocurriendo es que esto lo que está determinando es que las empresas pues están cambiando su forma de funcionar acorde con las exigencias de mercado. Entonces, no es de extrañar que si eso se hace, pues en un futuro, en algunas ciudades europeas, por ejemplo Suecia, por ejemplo los países escandinavos, una empresa como Mercedes-Benz, pues se dedique de pronto más bien es a fabricar bicicletas o fabricar vehículos que sean amigables con el medio ambiente, pues ya pues el tema de los autos eléctricos o los autos con funcionamiento de hidrógeno.
en vez de gasolina, pues eso está muy, muy en boga en Europa, pues para mejorar el medio ambiente. Entonces, en general, todas las industrias están cambiando los modelos y también otra cosa que está cambiando es que se están reduciendo el número de, o sea, digamos, el número de empleados por empresas se reduce, ¿no? Excepto de pronto en algunas empresas donde esto no ocurre, es en las empresas de alto valor tecnológico, ejemplo Google, ejemplo Amazon. Son empresas que todos los días van creciendo el número de empleados, pero casi que son, pues eso es exponencial porque pues están directamente relacionadas con el crecimiento del consumo por Internet. Entonces, por esas razones esas empresas están requiriendo, pero lo que es empresas de fábricas están tratando de reducir el número de la gente, número de personas, de especializarse más, de cambiar de pronto lo que hacen y hacer otras cosas que el mercado esté pidiendo. Entonces, dentro de lo que nosotros alcanzamos a revisar hace 8 días del modelo de negocio, yo les decía que el modelo plantea nueve componentes que hacen un modelo de negocio, pero él lo que hace es definir, o sea, un negocio tiene que definir esto, las 4 preguntas principales. ¿Quién? O sea, los usuarios o clientes. ¿Qué? ¿Qué es la oferta que yo voy a hacer? ¿Cómo? La infraestructura. ¿Y cuánto? Que es las finanzas. Cuánto en cuanto a costos, en relación con los costos y en relación con los ingresos, ¿sí? Lo financiero, que era, si ustedes recuerdan, Mauricio decía, no, lo más importante para una empresa es la infraestructura. Sí, la infraestructura es importante porque define el cómo. Eh, mm, Lucero decía, lo más importante en una empresa es el dinero. Sí, las finanzas son importantes, pero necesitamos estos 2 componentes o si no, no hay negocio. Yo diría que hoy en día para mí lo más importante es encontrar el quién y un qué que responda a ese quién. Entonces, si usted encuentra eso, usted no va a tener que hacer mucho esfuerzo, o sea, o el esfuerzo va a ser, sí va a tener que hacer esfuerzo, obviamente, y va a tener que ofrecer cosas que valgan la pena, pero encontrando el quién, usted podrá trabajar mucho mejor en un negocio, ¿sí? O en la operación de un negocio. Entonces, aquí ya, después de esto, sí viene los 9 bloques. Entonces, aquí está lo que es el segmento de clientes. El segmento de clientes define una propuesta de valor. La propuesta de valor tiene una relación y una relación que es como lo que me conecta con el cliente. O sea, hoy en día los clientes son lo más infiel que puede haber, ¿sí? Mauricio de pronto sabe y entiende este tema. Entonces los clientes son infieles por naturaleza. Entonces yo tengo que generar enamoramiento y el enamoramiento hay que cultivarlo, ¿sí? Entonces si usted deja de atender, si usted deja de estar presente, si usted deja 8 días sin atender el canal, ¿qué pasa, Mauricio? Desaparecimos, ¿sí? Desaparece. Se cae. Se cae el O canal. lo peor, Sí, llega otra persona y lo ocupa. sí. Llega Es lo cualquier peor. agualeta y listo. Exacto. Entonces, eso toca hacer presencia, toca estar presente, toca dar cosas de valor, ¿sí? Todo ese tipo de cositas que generen enamoramiento. Es como la novia si uno deja de atenderla durante un mes, llega otro gavilán y chao al amigo. Y el canal, que es la forma como va a llegar el producto al cliente, la forma como va a llegar la propuesta de valor. La propuesta de valor más que el producto, porque esto puede ser un producto o un servicio. Después de eso, ya cuando tengo esta relación que es el quién, los usuarios, entonces ahí sí defino el flujo de ingresos, o sea, defino cómo es que voy a monetizar. Eso se llama en el modelo de negocio monetizar. ¿Cómo monetizo yo el modelo de negocios?
¿cómo yo logro que por esta propuesta de valor me den un dinero y ese dinero me lo den a gusto? ¿Sí? Porque una cosa es que pasa mucho, ¿no? Hoy en día, pues, pues para mí un ejemplo de negocio donde pues lo importante es facturar sin importar la recompra el todo a 1000, ¿no? El todo a 1000, pues lo importante es que se facture, no importa si eso presta una utilidad, si cuando llegue a la casa en el transcurso llovió y se dañó. Eso no importa, porque lo importante es la facturación diaria y no importa la generación de una fidelización del cliente. Pero en esos Tobamil, si hay recompras, porque usted va a comprar algo en un Tobamil, usted sabe y usted es consciente, o uno es consciente, que es un producto que no va a durar más de 20 días, hasta una semana. Ajá. Entonces eso es todo 1000 pues sí va a haber recompra porque pues muchas veces uno entra es por algo Que no va a utilizar durante mucho tiempo. que Sí, también es es, algo muy, sí, que es algo muy, y uno sabe que lo que se compra ya no es algo que vaya a durar mucho pues por el valor o por los componentes que tenga. Pues Entonces, sí, y pues pasa no, mucho. Dígame, Lucero. no es de calidad tampoco. Sí, exacto. Ya, Entonces, no hay calidad, entonces la cuestión es que esta fuente de ingresos en lo posible no sea tan dependiente de que yo soy lo más económico y por eso entonces acudo al cliente, sino que yo en realidad ofrezco un valor y doy una utilidad y la gente con gusto me paga. ¿Sí? Eso es como lo importante cuando ya estoy estableciendo la fuente de ingresos. O sea, que sobre todo me den el dinero con gusto. Es como dar, o sea, que me den lo que yo estoy pidiendo con gusto. No por una obligación o porque yo estoy presionando, porque normalmente la presión lo que hace es, dependiendo cómo se haga la presión y con qué características, pues yo lo puedo lograr, pero después no va a ser tan fácil o no va a generar una sensación de bienestar en el usuario. Entonces la cuestión es esa, que la fuente de ingresos sea muy voluntaria. Después de eso, ¿qué se hace? Pues establecer la infraestructura. Entonces ahí están las actividades clave, los recursos clave, ¿por qué se llaman clave? Porque la intención es que yo tenga un foco muy relacionado con la generación de ingresos y con la propuesta de valor. O sea, las actividades clave son las actividades que en realidad generan valor para el cliente y las actividades que en general, en efecto, las actividades que en efecto me van a hacer que yo genere ingreso. O sea, lo que en realidad me genera ingreso o lo que en realidad aporta valor para un cliente es lo que se conoce como actividad clave y recurso clave. Entonces no son todos los recursos, no son todas las actividades. Por ejemplo, yo sé que pues yo tengo que hacer aseo de mi oficina, de mi espacio de trabajo y todo. Eso es una actividad, pero no es una actividad clave. Tengo que hacerla, pero no es una actividad clave porque no está directamente relacionada con la generación de ingresos y con con la propuesta de valor. ¿Sí? No siempre, porque por ejemplo, si yo tengo un negocio que sea, por ejemplo, una oficina de atención al público, como es el caso donde trabaja Lucero, pues el que esté con excelente aseo y pulcro, eso va a hacer que la gente pues sienta mayor bienestar y sí está anclado a una propuesta de valor. Entonces, no para todos los negocios, pero estoy haciendo como un ejemplo para decir que dependiendo de lo que yo esté haciendo, la actividad clave va a tener valor o no va a tener valor para el cliente y va a representar ingreso o no va a representar ingreso. ¿Listo? sí, bueno, como allá también por ejemplo, estos días se repartió mercado, entonces yo ayudé, colaboré, entonces también atendí clientes. Eso quiere Exacto. decir que como ellos venían con su mercado, entonces yo también, y resultaron diciéndome los abuelitos, doctora,
Ay, doctor, necesito un mercado liviano. Ay, no, eso me llenó de, mejor dicho. Ok, entonces, cuando yo tengo ya las actividades y los recursos clave, inmediatamente eso altera la estructura de costos, porque eso me va a valer plata. Me va a valer plata la gente, me va a valer plata un arriendo, si estoy pagando un arriendo, me va a valer dinero, me va a valer dinero si yo, por ejemplo, tengo una plataforma web, el hecho de pagar esa plataforma web, que es también un arriendo, pero pagándoselo al Internet, pues igual también eh, va a generar una estructura de costos o un costo asociado a la actividad y recurso clave. Entonces, de ahí se deriva la estructura de costos y por último se establecen alianzas clave. Hoy en día es demasiado importante aliarse. O sea, la clave yo creo que hoy en día los negocios es las alianzas que establezca para el crecimiento, entonces poder generar mmm, alianzas con productos que atiendan el mismo canal y que de alguna forma sean complementarios, incluso las mismas alianzas con la competencia para mejoramiento de los dos. O sea, hoy en día las alianzas se han vuelto un factor fundamental de desarrollo de un negocio. Entonces, ahí está la estructura del modelo. Aquí viene un poquito más detallado y ahorita vamos a ver cómo es cada componente. Entonces, esto es como lo que se llama la plantilla del modelo de negocios, que esa plantilla yo se las voy a entregar a ustedes, en un formato que lo que ustedes hacen es imprimir y ese formato van a hacer ustedes el modelo de negocio para su organización. En el caso de Lucero para la alcaldía y en el caso de Mauricio para Coca-Cola, para su equipo de trabajo, porque ya dijimos que dentro de la estructura del negocio de Coca-Cola, Mauricio pertenece a una unidad comercial y tiene o sea, hay una unidad comercial que es a nivel incluso latinoamericano, que es la que pensa, que es la que deriva toda la estrategia a nivel latinoamericano. Pero no nos vamos a concentrar en eso que es muy global, sino nos vamos a concentrar específicamente en su trabajo, con su equipo de trabajo, que ya son 10, 11 personas que están, o sea, tienen su modelo de negocio también. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. O sea, yo les entrego el formato en blanco y ustedes tienen que hacerlo para su respectiva organización. Ese es el ejercicio que se deriva del día de hoy. ¿Listo? Es una sola hoja, pero entonces hay que hacerlo bien, ¿sí? Pero eso les va a ayudar mucho porque les va a ayudar a entender cómo funciona su organización. Una alcaldía, yo, por ejemplo, les voy a colocar, les voy a hacer un ejemplo que es el que está en el libro de Alexander Osterwalder, que es Papá Noel. Papá Noel tiene un modelo de negocio que funciona en diciembre. Y entonces vamos a ver cómo es o sea, para que ustedes entiendan que yo puedo modelar pues cualquier organización. Entonces una alcaldía pues tiene también un modelo de negocio, porque la alcaldía, ¿cuál es el modelo de negocio? Pues atender bien a su gente y que pues finalmente el alcalde de turno genere satisfacción con la gente y al final pues de alguna forma se le pueda dar continuidad al proyecto político de él y él incluso pues después de ser alcalde pueda llegar a ser gobernador o que eso lo han seguido muchos políticos, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿cómo es que se llama este señor? Que no recuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿El alcalde? No, el candidato a la presidencia, Fajardo, Sergio Fajardo. Él comenzó como alcalde, después fue gobernador y pues la última vez fue candidato a presidente. Él hizo un modelo de negocio. Eso es un modelo de negocio.
organizacional de su organización política, y entonces lo hizo bien como alcalde, lo llevó a ser gobernador, lo hizo bien como gobernador, pues lo llevó a ser candidatizable a presidente de la República, y pues no le fue tan mal si uno lo hace comparativamente. Entonces, modelo funcionó. Entonces, como ven, esto no solo pertenece pues a organizaciones empresariales, sino yo lo puedo hacer para distintos tipos de organizaciones, y Lucero pues va a tener el trabajo de hacerlo para su organización que tiene que ver con la administración pública de un municipio como Piedecuesta. Entonces ahí lo vamos a hacer también con su unidad, porque pues también la alcaldía pues es muy global, pero como su unidad de servicios generales establece un modelo de negocio de atención que sea efectivo y que genere satisfacción, y al final eso pues entra dentro de un modelo de servicio público de la alcaldía, y le favorece a la alcaldía. ¿Listo? Ese es como el ejercicio. Bueno, esto es yo siempre utilizo este esquema porque esto es una cosa que se llama el círculo dorado, que es una teoría que estableció un señor que se llama Simon Sinek. Él creo que, bueno, es europeo, no recuerdo de qué país de Europa, pero se hizo famoso porque él decía, oye, ¿por qué Apple se destaca por encima de las demás empresas de tecnología? ¿Qué es lo que hace Apple? Él comenzó por esa empresa y comenzó a analizar otros casos, y encontró que las empresas que les va muy bien es porque parten por el por qué. O sea, un negocio, en la medida que parte del por qué o la razón, que es la motivación, si yo parto con ese por qué, yo voy a hacer, o sea, voy a tener oportunidad de destacar en el mercado. Entonces, él lo que mencionaba era, una cosa es trabajar en el qué, que es lo que hacen muchas empresas, que entonces, por ejemplo, monto una empresa con Mauricio, hemos hablado de una empresa que se dedique a distribución, una distribuidora. Entonces monto mi distribuidora y lo que hago es sacar un portafolio e irme a ofrecer el portafolio a distintas partes. O sea, no establezco el primero el por qué, sino simplemente lo que digo es, tengo un negocio, tengo una plata, voy a invertir en unos vehículos, voy a montar mi distribuidora Rico y Asociados, y entonces me voy a buscar personas que me contraten el servicio de transporte, y entonces lo que hago es saco un brochure, saco una carpeta y me voy por empresas que requieran transporte y voy ofreciendo mi servicio. Eso es una forma tradicional, pero eso es partir por el qué, no por el por qué. ¿Por qué? Entonces el por qué es lo que me mueve a mí y lo que mueve a otra persona para que adquiera mi producto o mi servicio. Entonces son dos cosas las que yo debo unir. Lo que me mueva a mí, porque pues yo soy el que sostengo el negocio o lo que estoy haciendo, y lo que mueva también a otra persona a seleccionarme a mí por encima de otros. Entonces ahí hay que unir esos dos porqués. Entonces esos dos porqués es lo que finalmente genera la satisfacción, ¿sí? Y la satisfacción mutua, que es lo que hace mover un negocio. Entonces Apple, independiente de lo que sea la filosofía del por qué, él decía ahí cuando explicaba la teoría, que Apple innova porque, o sea, dentro de su ADN o dentro de su estructura, está ir más allá de lo actual, o sea, que traspasar lo que hay actualmente y innovar permanentemente, hacer cosas que no existan actualmente y que tengan que ver con la tecnología, pero o sea, es una filosofía y un ADN. Entonces, el por qué lo hacen es porque ellos, o sea, porque ellos necesitan estar haciendo permanentemente o sea, nuevas alternativas para, para problemas, para problemas que se vayan presentando. Entonces, necesitan estar innovando permanentemente porque es una necesidad, y ese es el por qué innovamos, porque no podemos
no podemos mantenernos en el status quo. O sea, el lema de ellos es eh, no permanecer en el status quo o sea, huir del status quo o de lo normal, de lo estandarizado. Entonces, estar buscando permanentemente cosas nuevas. Ese es el porqué de ellos. Entonces, ya después del porqué, yo establezco el cómo. El cómo ya es una estrategia. El cómo es la forma de cómo voy a llevar a cabo ese porqué. Y finalmente sí aparece el portafolio de servicios. Entonces, si yo trabajo desde el porqué, entonces yo comienzo a pensar qué es lo que, o sea, qué es lo que finalmente está buscando alguien que quiere transportar un producto. Está buscando reducir costos, está buscando facilitarle el acceso del producto al cliente, está buscando tiempo, está buscando qué. Y entonces ya cuando yo establezco esos parámetros, establezco un cómo, entonces voy a establecer una flota de vehículos con o sea, voy a distribuir X cantidad de productos. O sea, por ejemplo, una vez encontramos que había unas empresas de alimentos que necesitaban no transportar a nivel internacional containers, sino pequeñas cantidades. Entonces una empresa decidió que iba a mandar el container, pero iba a hacer dentro del container pequeños bloques para cantidades de kilos. Entonces, la tonelada que tenía pues el container la iban a dividir en espacios de a 10 kilos, 20 kilos, de forma tal que en el mismo container se pudieran transportar distintos productos e incluso en distintas condiciones. Entonces, así pues se permitía que pues se pudiera atender esa necesidad de esas compañías. Entonces, el cómo es lo que al finalmente me permite conectar con ese porqué y pues como el qué ya es el servicio como tal. Entonces, no, listo, usted lo que necesita es un servicio de transporte, entonces yo se los ofrezco en determinadas condiciones. Y eso ya es diferente a simplemente dejar un brochure o una carpeta con qué es lo que yo le ofrezco y una tarifa. No, mire, yo le ofrezco el transporte, vale tanto la tonelada y listo. Ya, no, es específico. O sea, que yo en realidad me haya tomado el trabajo de pensar qué es lo que él requiere, acorde con eso encuentre cosas que lo motiven y unido con eso establezca la mejor opción. Entonces, ahí está esto que yo lo llamo el motor de mi negocio y es un componente para mí fundamental dentro de lo que es la estructura de un negocio. Y pues la metodología se llama Círculo Dorado. Y lo que dice es que usted cuando tiene una empresa, lo importante es establecer los porqués de su empresa. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, eso es muy importante. Entonces, piénselo desde ese punto de vista. Eso no se los voy a pedir, o sea, no, pero piensen ustedes, ¿por qué están donde están? ¿Por qué estás en Coca-Cola, Mauricio? ¿Por qué estás en la alcaldía Lucero? Y si ustedes piensan en el por qué hacen lo que hacen, van a buscar un cómo hacerlo mejor y ese cómo hacerlo mejor al final va a entregar ya, o sea, va a hacer que su trabajo sea mucho más efectivo. O sea, lo importante del por qué, de encontrar los porqués, es que el por qué lo conecta directamente a usted con, con una motivación. Y usted al estar motivado rinde muchísimo mejor. Eso es como así a grandes rasgos. Entonces, incluso para ustedes que están haciendo actividades operativas como empleados de organizaciones, Lucero en una organización estatal, Mauricio en una entidad privada, si ustedes encuentran los porqués, eso va a ayudar en efecto a que funcione muchísimo mejor lo que hacen y ustedes lo van a notar. Entonces, este no lo vamos a hacer, pero le pido que hagan ese ejercicio y verá que funciona y después lo compartimos más adelante. Bueno. ¿Listo? Entonces, Bueno. la semana entrante les voy a preguntar ese por qué, acorde con esto que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, vamos a parar ahí.
¿Me regalas la hora, Mauricio? Ahora. 8:55. Listo, 8:55. Les voy a pedir 15 minutos, ¿vale? 15 minutos. Y nos volvemos Listo. a conectar en 15 minutos. Entonces tomen su Listo, reposo, vale. yo voy a ir a comer. Y Listo. en 15 minutos nos volvemos a conectar. ¿Listo, Lucerito? También está comiendo. Vale, gracias. Vale, vale. Bueno, chao, chao. Ah. ¿Cómo se cuadra ese?